Quiero que hablemos un poco acerca de la revelación de Cristo, de Cristo Jesús en el corazón. Porque dice aquí que cuando el Señor Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, dice que preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron respuestas, porque la pregunta fue no quién dicen ustedes, sino quién dicen los hombres. Si nosotros nos asomamos allá afuera, hay mucha información. Y cada uno tiene un concepto diferente de quién es Jesús. Por ejemplo, aún aquella religión del Islam, aún ellos creen que Jesús fue un profeta, fíjense. No creen que es el Hijo de Dios, no creen que es el camino para llegar al Padre, no creen que es el ungido de Dios. Lo que ellos creen es que fue un buen hombre, y fue un hombre de Dios, y que fue un profeta de Dios en Israel. Pero no lo miran como la respuesta, como quien Dios envió para ayudar. Ahora, dice ahí que ellos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Y entonces el Señor Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque lo que importa, mi hermano, es qué es lo que decimos nosotros, qué es lo que conocemos nosotros y cuál es la realidad de Dios en nuestra vida. Quiere decir que nosotros no podemos caminar por la realidad ajena o el conocimiento de otra persona, sino que el conocimiento debe de ser personal. Sabe que la fe no se hereda, la fe se obtiene en el corazón. La fe debe de ser personal. Y entonces dice ahí, dice que les pregunta: ¿quién dicen vosotros que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo: tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Cristo quiere decir ungido. Tú eres el que Dios envió y tú eres el Hijo de Dios. Ahora, versículo 17. Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que no fue alguien más, un ser humano, como dice aquí, carne ni sangre. No fue un ser humano el que convenció a Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bienaventurados son los que tienen revelación en su corazón. Porque hay muchas cosas que se pueden aprender de una cátedra, es decir, de una enseñanza, de un pizarrón, de una enseñanza. Y qué bueno por la enseñanza nos da conocimiento. Y Dios quiere que tengamos conocimiento. Y Pedro obtuvo conocimiento de Cristo Jesús a través de caminar con Él. Pero aquí le dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Usted sabe que el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro o a Simón y le puso el nombre de Pedro. Es decir, que cuando Simón era simplemente el hombre en la tierra. Pero cuando le decía Pedro, Pedro era el ministro que Dios llamó, que el Señor Jesús escogió. Y ahí le habla al hombre: mira, tú eres un hombre natural, pero eres bienaventurado. Porque como hombre natural, no como ministro, no como pastor, no como apóstol, como hombre recibiste la revelación de Dios de que yo soy el Cristo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No lo convenció un ser humano, sino que fue Dios mismo en el corazón. Diga conmigo: Dios en el corazón. Por eso, como decía la palabra, no podemos hacerle caso a nuestra mente, sino a nuestro espíritu o a nuestro corazón. Porque la mente nos dice muchas cosas. La mente analiza las cosas en forma terrenal y por eso hay mucho humanismo en la tierra. Porque la gente medita, son los pensadores de este mundo. En el tiempo de los apóstoles de la iglesia del principio estaban los filósofos. Pablo discutía con los filósofos. Discutía porque ellos tenían un pensamiento meramente humano. Hubo un filósofo que dijo: yo lo único que sé es que no sé nada, dijo. Y es que el pensamiento humano solamente es terrenal. Pero cuando alguien recibe revelación en su corazón, cuando Dios mismo es en el corazón, Dios habla y la persona puede escuchar. Es decir, que nosotros caminamos, y si caminamos en Dios,
Bajo la dirección de Dios vamos a caminar en paz, porque lo más seguro es que mi mente me va a decir lo contrario a Dios y Dios lo contrario a mi mente. Cuando caminamos en nuestras relaciones humanas, como el hogar, el matrimonio, las amistades, la familia, la mente nos dice cómo hacer las cosas. Y ya probamos eso por mucho tiempo y no nos funcionó realmente. Hasta que venimos a Dios y me empieza a decir cosas contrarias a las que mi mente maquina. Contrarias. Es decir, que me lleva a amar, me lleva a perdonar, me lleva a bendecir, me lleva a ser generoso. Uno de los grandes problemas del ser humano es el egoísmo. Cuando yo miro 1 Corintios 13 y habla del amor, vaya conmigo a 1 Corintios 13, porque hay un versículo que dice que el amor nunca deja de ser. Me llamó la atención porque en la versión en inglés, King James, dice que el amor nunca falla. En lugar de decir el amor nunca deja de ser, dice que el amor nunca falla. Dice el versículo 4, 1 Corintios 13, 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. Mire lo que dice acerca del amor. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Quiere decir que realmente todas estas cosas contrarias al amor son la causa de los problemas en la tierra. Si tú quieres caminar en victoria, camina en el amor de Dios. Si tú quieres vencer, que es lo mismo que victoria obviamente, camina en amor. Yo no sé cuál pueda ser el problema que te estés enfrentando, pero te quiero decirte algo, que el amor es el que vence. La dirección de Dios. Dice el versículo 5, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se ofende. Tú y yo nos ahorraríamos muchos problemas si evitamos la ofensa. Simplemente decido en mi corazón no ofenderme. Si yo logro eso, voy a obtener victoria. Un hombre, un judío, le dijo a un ministro, porque el ministro le preguntó, oye, ¿cómo le haces para ser tan exitoso tú en tu negocio? Dijo, yo tengo una clave para ser exitoso. He decidido no ofenderme. Porque yo voy a compañías a ofrecer mis productos y como soy judío, algunos de ellos son antisemitas. Es decir, que están contrarios a los judíos y le dicen cosas y le dicen cosas para humillarlo y para hacerlo menos y todo. Dice, pero yo decidí en mi corazón no ofenderme. Porque el día que yo me ofenda, ese día yo empiezo a perder. Muchos problemas nos ahorraríamos si decidiéramos en el corazón simplemente no ofendernos. Me la hicieron, me dijeron, pero yo tengo la decisión de ofenderme o de no ofenderme. Porque si yo no me ofendo, el que sale perdiendo es el diablo. Y el que sale ganando es el Dios que tengo en el corazón y eso va a bendecir mi vida. Y dice ahí ese versículo, dice que no toma en cuenta el mal recibido. Versículo 6, no se regocija con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y entonces dice, el amor nunca deja de ser. Repito, en la versión en inglés, creo que la versión King James, dice que el amor nunca falla. Nunca falla. O sea, hay algo que nunca te va a fallar. Hay algo que nunca vas a errar si te atreves a caminar por la dirección de Dios en el corazón. Ahora, ahí en Mateo, dice que le dicen a Pedro, eres bienaventurado porque la revelación vino de Dios. Dios se lo reveló y él podía empezar a caminar por esa revelación en Dios. Es decir, que caminar por la revelación en Dios es una decisión de cambio de dirección. Diga conmigo, cambio de dirección. ¿Qué es lo que me guía? ¿Qué es lo que me enseña? Por eso una persona que cree que lo sabe todo y que no se le puede enseñar nada, es imposible ayudarla. Imposible. No se le puede decir, mira, este es el camino correcto. Porque a sus ojos conoce todo cómo se deben de hacer las cosas. Pero cuando alguien viene delante de Dios y le dice, Señor,
yo he decidido cambiar de camino, cambiar de dirección y ahora voy a caminar por tu espíritu, por tu palabra, por lo que tú quieres que yo haga. Dice el versículo 18, versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, en el Evangelio de Juan, vaya conmigo al Evangelio de Juan, porque Pedro, él tuvo que ver. Diga conmigo, mirar. ¿Qué quiere decir eso? Reconocer. Pedro tuvo que reconocer y cuando yo me entrego a Dios y le digo, Señor, revélate a mi vida, yo voy a tener que mirar y decidir reconocer lo que Dios hace. Diga conmigo, reconocer lo que Dios hace. O sea, puede ser que Dios esté obrando en mi esposa, en mis hijos, en los hermanos, en la iglesia. Esté obrando y yo me niegue a reconocer. Diga, no, son igual. Mi esposa no ha cambiado. Mi esposo, dice la mujer, sigue siendo el mismo él. Entonces yo me niego a reconocer, me niego a mirar la obra de Dios. Y Dios dice, yo quiero revelarme a tu corazón. Yo quiero enseñarte, pero tú tienes que estar dispuesto a reconocer lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos creen que Dios está obrando en nuestro corazón? Porque el que empezó la buena obra en nuestra vida la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y aunque el hombre exterior se vaya desgastando cada día, sin embargo el hombre interior se renueva día con día. Yo tengo que mirar la obra y reconocer. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 35. Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10:00. Entonces Pedro tuvo que ver y tuvo que reconocer. Ahí está Andrés, el hermano de Pedro, y a través de él Pedro viene al Señor Jesús. Pero aquella dirección que Juan les da y que les dice, he ahí el Cordero de Dios, no lo habían visto hacer ningún milagro todavía. No habían mirado que Jesús actuara en el poder de Dios todavía. Sin embargo, decidieron ver y decidieron reconocer, porque dice el versículo 40 que uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir maestro. Entonces tuvo que haber una influencia de alguien. Diga conmigo, influencia de alguien. A veces uno se encuentra con personas que dicen, no, a mí yo ya sé lo que tengo que hacer, no me tienes que enseñar qué hacer. Qué difícil ayudar a una persona así. Qué difícil ayudar. Porque no se dejan influenciar por alguien más que puede conocer un poco más. En este caso, Juan. Juan, el enviado de Dios para señalar al Cordero. Para decir, he ahí el Cordero de Dios. Él será el que quitará el pecado del mundo. Y esa influencia llegó a Andrés, y es que esto es una cadena, mi hermano. Esa es una cadena. Ayer que estábamos en la comida ayer y estábamos comiendo pan y estaba muy bueno ese pan. Es que lo hizo mi hermano, por eso digo que estaba muy bueno. Pero alguien me preguntó, dijo, ¿y a él quién le enseñó? Y le dije, le enseñé yo. Yo fui el que le enseñé a él. Y yo, ¿cómo aprendí? Trabajé con un panadero. Yo tenía 15 años, trabajé con un panadero y él me enseñó a mí. Y a él le enseñó otro que yo no conocí. Me recuerdo que yo le pregunté a él, le dije, ¿y a usted quién le enseñó a hacer pan? Y me dijo, pues yo no sabía, pero puse la panadería y contraté a alguien que sabía y él me enseñó a mí. Y ya cuando él se fue, ya me quedé entrenado yo. Ahora, cuando yo pienso en eso, digo, hay una secuencia. Es decir, que el pan que comí ayer, si yo sigo la línea,
fue el que me enseñó a mí, pero no solamente él, sino el que le enseñó a él. Y nunca lo conoció. Y seguramente ya murió, quién sabe cuándo. Pero hay una sucesión. Hay una sucesión que viene. Es decir, que Dios quiere que haya una influencia de parte de otro. Juan, él conoce, él fue el enviado de Dios. Y ese enviado de Dios señaló, dijo ahí el Cordero de Dios, y lo oyó Andrés. Y Andrés va y se lo dice a Pedro. Y hay una influencia que tiene que llegar al corazón de Pedro para que Pedro vea y reconozca y de veras ese es el Cristo. Ese es el Hijo de Dios. Dice que le dijo, vengan. Ahora el versículo 42 dice que entonces lo trajo a Jesús. Andrés trajo a Pedro a Jesús. Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es el masculino de la palabra piedra o Petra. La palabra Petra es la palabra piedra y Pedro es el masculino, que en español sería Piedro, ¿no? Piedro. Pero es el masculino de la palabra Petra, que quiere decir piedra. Y entonces el Señor Jesús, cuando traen a Pedro, él, en esa experiencia que tiene Pedro con el Señor Jesús, hubo un cambio de carácter. Diga conmigo, cambio de carácter. Porque no podemos servirle a Dios si no tenemos cambio de carácter. Mire, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Y yo creo que aquí en medio nuestro hay hombres de Dios que Dios quiere levantarlos poderosamente. Solamente que hay un problema, que tenemos que cambiar de carácter. Es decir, que Simón quiere decir el que oye. Simón, él el que oía, pero no había un cambio en él, una firmeza en él. El testimonio de aquel hombre ya partió a la presencia del Señor en abril, partió creo. Un hombre de Dios que me bendijo a mí mucho, se llamaba Jerry Sebeo. Me bendijo con sus predicaciones, con sus enseñanzas. Y él dice que un problema que él tenía cuando llegó al Evangelio, en su juventud, estamos hablando del año 69, creo yo, que es el año que él llegó al Evangelio. Dijo él, un problema que yo tenía es que yo era inconstante. Dijo, yo crecí con mi padre le gustaba la hojalatería y pintura, body shop. Le gustaba eso, ese era lo que él se dedicaba, trabajaba con compañías, lo mandaban a especializarse en alguna rama, dice él, cuando sacaron los Corvettes, que los empezaron a sacar de fibra de vidrio, a mi papá dijo, lo mandaron a una escuela especial y cualquier carro que se descompusiera en toda esta área, en todos estos estados, seguro que lo iba a arreglar mi papá, decía. Y aprendí. Pero, dijo él, uno de los problemas es que era inconstante yo. Es decir, que entraba a trabajar con una compañía como la Ford y después, al poco tiempo, a los 3 meses, decía él, primero traía un uniforme gris, decía Ford y decía Jerry. A los 3 meses de repente llegaba a la casa con un nuevo uniforme, verde, y decía Chevy, Jerry. Ya había entrado a la Chevrolet. Después, dice, a los 2 meses o poco tiempo, regresaba con un uniforme de otro color y decía Buick, Jerry. Porque me hacían enojar. Y siempre que me hacían enojar les decía, yo les voy a enseñar. Me voy a ir. Ya no voy a trabajar con ellos. Dijo, y cuando yo llegué al Evangelio, Dios me dijo, si quieres que yo te use y para que alcance lo que yo tengo para ti, tienes que cambiar eso. Tienes que dejar de ser inconstante y tienes que dejar esa forma de ser, ese carácter que tienes. Y entonces le dice a Pedro, tú eres Simón hijo de Juan, pero dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Un cambio de carácter, una transformación para el servicio a Dios. ¿Cuántos queremos servir a Dios? Debemos estar dispuestos a ver y a reconocer. Yo debo de reconocer, repito, no se me olvide esa experiencia de más de alguno que dice, a mí no me vas a enseñar. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Porque a veces nos negamos a ser cambiados. Y amén, si nos quiere cambiar el mundo, hay que negarnos a ser cambiados. Pero si es Dios el que nos quiere cambiar. Pero si Dios dice, vas a dejar de ser el que oye para que seas una piedra, alguien firme.
alguien fuerte, alguien que va a ayudar, alguien en quien otros se van a apoyar. Porque a veces el hombre dice, no, es que aquí lo hago todo yo. Me pide dinero la mujer, me piden dinero los hijos, me piden dinero los hermanos, me piden todo y dijo Pánfilo, todo yo, todo yo. Pero si Dios te quiere para ello, un hombre de Dios que dijo él, todos me pedían a mí. Pastores me escribían, me decían, no nos puede ayudar con esto y siempre pidiéndole. Dice, y un día me cansé, le dije, Señor, ya me cansé. Todos me piden a mí. Todos miran hacia mí, todos tienen un problema y miran hacia mí. Y dice, y Dios me habló y me dijo, hijo, yo solo tengo dos grupos, los que piden y los que dan. Si quieres te cambio de grupo. Dijo, no Señor, no, ahí estoy bien. Porque así es. Dios solo tiene dos grupos, los que piden y los que dan. Y yo tal vez me canse de que todos pidan y todos dependan de mí, pero no quiero que me cambien de grupo. Y entonces a Pedro le cambian el carácter. Su experiencia personal fue un cambio de carácter, una transformación. También Pedro tuvo obviamente que oír, escuchar, poner atención, prestar plenamente sus oídos a esa palabra de Dios. Porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, yo debo de escuchar, debemos de escuchar. Porque ese escuchar me va a llevar a meditar, a considerar. Recuerda la parábola del sembrador, vaya conmigo a Mateo 13. Porque en Mateo 13 está la parábola del sembrador, la enseñanza acerca del sembrador. Y dice el versículo 3, Mateo 13, 3, que les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Diga conmigo, dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Y dice el que tiene oídos, que oiga. Ahora, el Señor, Él explica la parábola, dice el versículo 18. Dice, escuchar pues la parábola del sembrador. Versículo 19, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, cuando miro a Pedro, miro a alguien que no solamente tenía que mirar y reconocer, sino que tenía que escuchar para poder meditar. Escuchar para meditar. Fácil es tirar todo a la basura, mi hermano. Fácil es decir, esto no me conviene, porque a veces las responsabilidades no nos convienen. A veces cuando me dicen una palabra contraria a lo que yo pensaba, no me conviene. Digo, no, esto lo puedo tirar. Pero yo debo de poner atención y considerar, porque yo quiero una revelación de parte de Dios, y Dios va a traer revelación en la meditación. Porque ahí es donde me va a decir, hijo, esto es lo que tienes que hacer. Y en la meditación me va a dar entendimiento. Mi entendimiento se va a abrir de lo que yo debo de hacer. Debemos de escuchar. Se sentaba a escuchar al Señor Jesús Pedro, le ponía atención, consideraba, meditaba en esa palabra, el Espíritu le daba testimonio y estaba recibiendo revelación de Dios para que en el momento cuando Pedro preguntó, el Señor Jesús preguntó y dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación que vino del Padre. Una revelación que vino al corazón y que podía fluir de su vida y que lo iba a bendecir a él. Escuchar, meditar. Y obviamente Pedro tuvo que recibir en su corazón, aceptar lo que Dios estaba ofreciendo. Diga conmigo, aceptar lo que Dios ofrece. Porque Dios no te lo va a dar a fuerzas. Dios no te lo va a dar a fuerzas. Dios te ofrece. A nadie le da Dios las cosas a fuerzas. Él te ofrece.
a mí me ofreció. Me dijo, ¿quieres mi palabra? ¿Quieres lo que yo tengo para ti? Y el escuchar, mirar, meditar, todo ello me llevó a decir, lo voy a recibir, lo voy a aceptar. Pero ese aceptar no debe de ser una emoción, sino que debe de salir de lo profundo del corazón, porque sigue diciendo el versículo 20, dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Emoción, diga conmigo, emoción. Y es que las emociones son buenas, pero lo más fuerte es las convicciones en el corazón. Versículo 21, dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Qué bueno por las emociones, pero hay que asegurarnos que también hay una convicción en el corazón, que no sea una emoción. Porque después vienen dificultades, dice, cuando por causa de la palabra, diga conmigo, por causa de la palabra. Es decir, que la palabra le trae convicción a la gente. Por ejemplo, yo escucho la palabra de que debo de amar a mi esposa. Y cuando oigo esa palabra digo, claro. Y la agarro, y la apapacho, y me recargo en ella, y hasta me quiero dormir ahí. Pero al rato viene un problema. Después de ese apapacho y de esa emoción, y que, oh, sí, gloria a Dios. Después puede ser que nos aventemos un round y sin refere. Tengamos un problema. ¿Y la palabra que escuché? Porque la persecución viene por causa de la palabra. Ahora es la palabra la que me está causando conflicto. Y yo decido si sigo con lo que recibí y que voy a amar a mi esposa y que la voy a respetar y que la voy a bendecir y que voy a hacer bendición para ella. ¿Cuántos queremos ser de bendición para nuestras familias? Porque Dios quiere que seas de bendición para la familia. Alguna vez lo dije en un seminario de matrimonios. Le dije a las mujeres, les voy a decir un secreto. A los hombres nos gusta ser salvadores. A esta yo la salvé. No, esta quién sabe cómo le hubiera ido en su casa. Pero gracias a Dios la alcancé y me la traje conmigo. Y mira cómo está ahora. Antes era la última y ahora es la señora de su casa. Ahora es la reina de su casa. Nos encanta ser salvadores a nosotros. Porque somos hombres, porque nos parecemos a Cristo. Él es Salvador. Amén. Pero entonces viene la persecución por causa de la palabra. En el momento la recibo, abrazo a mi esposa, me gozo y amén. Bien apapachados. La palabra nos pegó. Que hay que caminar en paz, que hay que caminar en victoria. Pero al rato nos peleamos. Al rato vienen las dificultades. Al rato sale a luz que ella tiene su carácter y yo tengo el mío. Y que podemos caminar en discordia a menos de que decidamos en el corazón recibir la palabra. Caminar por la palabra de Dios. Y entonces por causa de la palabra viene la aflicción y dice que cuando es solo emoción, enseguida tropieza y cae. Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Es decir, que la semilla llega, la semilla de la palabra, pero el que la oye sin dejar las cosas del mundo. Mire mi hermano, en este caminar no se puede patear y morder al mismo tiempo. No se puede comer chicharrones sin matar la marrana. O mantienes la marranita viva o comes chicharrones, pero no vas a hacer las dos cosas. Cuando alguien oye la palabra y las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas vienen y ahogan la palabra, yo creo que Dios nos quiere bendecidos. Si alguien gusta ya, sube al aire ahí, por favor. No. Ahí me da frío aquí, no sé por qué, pero no sé los hermanos, pero, por favor. Recuerden que estamos en invierno ya, ¿verdad? Pero yo creo que Dios te quiere bendecido. Yo creo que Dios te quiere próspero. Yo creo que Dios quiere que tú seas rico. Pero que Él te enriquezca. Porque si mi preocupación, dice ahí, que son las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Eso puede ahogar la palabra. No puedo hacer las dos cosas
al mismo tiempo. Puedo entregarme a Dios, puedo honrar a Dios, puedo servirle a Dios y puedo ver las fuentes donde yo recibo mi sustento como una bendición que Dios me ha dado. Y entonces voy a ser constante en mi trabajo. Voy a decir, este trabajo a mí no me da de comer, el que me da de comer es Dios. Yo trabajo aquí porque este es un trabajo que Dios me ha bendecido y lo voy a cuidar. Y voy a tratar de hacer las cosas bien, con excelencia, porque lo estoy haciendo para Dios. Pero a mí el que me bendice es Dios. Él es el que me bendice. Y repito, Él te quiere bien. Él te quiere rico. Él te quiere bendecido. Él quiere que no te haga falta nada. Nada. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. O sea, la voluntad de Dios es que nada te falte, que estés bien. Pero debe de ser Dios. Señor, yo no quiero que las preocupaciones del mundo. El mundo tiene problemas y seguirá teniendo problemas. Tiene problemas y seguirá teniendo problemas. Elecciones, recesiones, pandemias, problemas del mundo. Pero digo, Señor, yo quiero guardar la palabra en mi corazón. Tu palabra sobre todo, lo más importante, la palabra del Señor. Y entonces cuando alguien lo hace por emoción y también no quiere dejar las cosas del mundo, queda sin fruto. Versículo 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Por eso le decía que Pedro tuvo que recibir en su corazón. Pedro tuvo que entender, decir, sí, esa palabra es correcta, esa palabra me bendice y yo decido recibirla, aun si tengo que soltar otra cosa para poder tener la palabra. Dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos es como el que busca perlas preciosas. Y cuando encuentra una, va y vende todo lo que tiene para adquirir esa perla o ese campo, ese tesoro. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios es un tesoro, mi hermano, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es la respuesta a todos mis problemas. Es más, Dios me hizo con la necesidad de la palabra de Dios. Dios así me hizo. Cuando Él me mandó a la tierra, mire, por ejemplo, ayer tuvimos una boda. Cuando Dios te mandó a la tierra, Dios te mandó con la necesidad de un compañero o de una compañera. Así viniste al mundo ya. Ya las niñas de 3 años, 4 años, 5 años empiezan a jugar a que son mamás. Empiezan a jugar a que el niño es mi marido, dice. Y hasta le pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Porque así nacimos. O sea, ahora te voy a tener una mala noticia. Te mandaron incompleto a la tierra. Te mandaron incompleto. Simplemente te mandaron incompleto. La otra mitad no la trajiste. Y aquí Dios te va a proveer y tú vas a tener que mirar, Señor, yo sí quiero esa otra mitad. Y cuando se juntan los dos, dice la Biblia que vienen a ser uno. Y entonces, solo no podía producir, pero con la otra mitad sí empezamos a tener hijos. ¿Quién puede producir solo, mi hermano? Ni hombres ni mujeres, porque nos mandaron incompletos. Pero también nos mandaron con necesidad de la palabra de Dios en el corazón. También. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces digo, Señor, esto es lo que andaba buscando. Porque estaba buscando dinero, riqueza, fama, atención. Las redes sociales, benditas redes sociales. Todo el mundo quiere atención en las redes sociales. ¿Por qué no ponemos lo malo? Solamente lo bueno. ¿Verdad que sí? Yo nunca he puesto lo malo. Yo pongo un buen plato de comida. Yo pongo una foto con mi esposa. Yo pongo la foto de la boda. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de atención. Y estamos buscando la atención. Pero cuando venimos delante de Dios y encontramos la palabra, decimos, esto es lo que yo andaba buscando. Esto es lo que me sacia. Ya no necesito las demás cosas. Las demás cosas las hago porque creo que las puedo disfrutar en el Señor. Amén. Es decir que yo no estoy diciendo que no te metas a las redes sociales. Métete a las redes sociales, no hay problema. Pero disfrútalo. Pero no tengas la presión de impresionar a aquel.
Porque entonces vas a sacar puras mentiras en las redes sociales. Y la gente va a pensar que tienes mucho dinero. La gente va a pensar que estás bien sano porque te maquillas y te echas cremas mira, esta persona se ve que ni enferma está, siquiera no tiene ninguna dolencia y no sabes que no puede estar. Entra a las redes sociales, pero para disfrutarlas, no para mentir, no para aparentar lo que no somos, sino decirle, Señor, gracias, yo puedo disfrutar todo lo que tengo, puedo disfrutar lo que soy. Aún le dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este mundo enséñales que las riquezas son para que las disfrutemos, para que podamos disfrutarlas. Dios quiere que disfrutes lo que Dios te da. Y entonces el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende. Realmente entiende, y este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Ahora, regrese conmigo a Mateo 16. Porque en Mateo 16 decíamos en el versículo 17 que Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18, Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y entonces cuando Pedro recibe esa revelación de Dios, el Señor Jesús le está confirmando el nombre. Diga conmigo, confirmando el nombre. ¿Sabes que necesitamos confirmación de Dios? Por ejemplo, un día Elías pasó cerca de Eliseo y le echó el manto encima. Y le dijo, y entonces Eliseo dijo, deja que vaya a despedirme de mi padre y de mi madre y te seguiré. Y dijo, ve, ¿qué cosa te he hecho yo? Pero le ofrecieron el manto, un ministerio. Y cuando Elías se iba a ir al cielo, dijo Eliseo, dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías se la puso difícil, dijo, si me miras cuando me voy, será tuyo. Pero yo miro, fíjese que yo miro, que ni siquiera Elías le dio el manto a Eliseo, sino que a Elías se le cayó. O sea, no, Elías no dijo, le voy a dejar mi manto a Eliseo para que él sea profeta en mi lugar. No, dice la Biblia que a Elías se le cayó el manto. Y dice que Eliseo recogió el manto que se le había caído a Elías. O sea, algunos te dan, puede ser que Dios use a alguien para darte un ministerio, o tal vez no te lo quiere dar, pero se le puede caer el manto. Y ojalá, cuando se le caiga el manto, tú estés ahí para recogerlo. Y si tú lo recoges en ese momento, el manto será tuyo. Pero si no estás ahí para recogerlo. Pero entonces la segunda vez en Eliseo fue una confirmación. Otra vez diga conmigo, confirmación. Porque recuerde que cuando Andrés trae a Pedro, le dice, tú eres Pedro, Simón hijo de Juan o de Jonás, pero tú serás llamado Pedro. Aquí le está confirmando, le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y le da una identidad, y una identidad ministerial para el servicio a Dios, diciéndole lo que Él es en Dios. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces dice que también le dio autoridad. Diga conmigo, autoridad. Dios te da autoridad. Dios dice, mira, recibe revelación de lo que yo soy y vas a tener autoridad. Mire, cuando yo llegué al evangelio, yo conozco el evangelio desde niño, pero en mi adolescencia y en mi juventud me fui al mundo y anduve de borracho. Anduve literalmente de borracho. Y no borracho social. Y siempre admiré a aquellos que se tomaban una o dos y después iban para su casa a dormir. Y yo decía, ¿y estos cayeron de Marte o...? No, yo la primera y hasta rodar completamente, tirado. No quiero decirle lo demás porque va a ser muy gráfico y asqueroso. Pero cuando llegué al evangelio, antes de entregar mi vida a Cristo Jesús, yo no podía dejar de tomar. Trataba de dejar de tomar alcohol, porque ya me había hecho mucho mal. Yo había hecho mucho mal y no podía. A veces nos proponíamos y hasta apostábamos dinero. Un día apostamos
No recuerdo cuánto apostamos, creo que $200, a ver quién aguantaba un mes sin tomar. En toda la bola que estábamos ahí. Nadie aguantó. Cada quien se fue por su lado para que no lo viera el otro. Unos a los restaurantes, otros por allá lejos. Cada quien, no faltó alguno que se rentó un cuarto de hotel para irse a emborrachar al hotel. Porque nadie podía. Porque la cadena era muy pesada. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo y recibí revelación en mi corazón de lo que es Cristo Jesús, y Él me dijo lo que yo soy, y me dio autoridad, esa cadena se rompió. Ahora yo tenía autoridad para dejar de hacer lo que yo no quería hacer. Porque yo no lo quería hacer, pero no podía dejar de hacerlo. No podía. Era más fuerte que mis fuerzas. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo Jesús, se rompió esa cadena. Tuve la autoridad para no hacerlo. Y hasta el día de hoy, le estoy hablando de febrero del 97. Hasta el día de hoy, aparte del vino de la Santa Cena, rompope que a veces algunos hermanos me sonsacan por ahí. Yo no fui tomador fino, porque los tomadores finos usan vino, ¿verdad? Yo no, yo era de cerveza. Yo era de cerveza. Era de que amaneciera el montón de botes. ¿Por qué le digo eso? Porque desde febrero del 93 nunca me he tomado una cerveza. Nunca le he dado un trago a una cerveza. Nunca. Algunos dicen que dejan de tomar poco a poco. Dicen que poco a poco la fui dejando. Yo no. Yo un día era bien borracho, perdido, le entregué mi vida a Cristo Jesús y desde ese momento jamás volví a probar eso. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque me dio autoridad. Porque bienaventurado eres. Porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue que alguien me convenció. Mi mamá me predicó muchas veces. Trataba de convencerme. Me predicaba. Me hablaba de Cristo. Pero ella trataba de convencerme y hacía su parte. Pero un día fue revelación en mi corazón. Y ese día recibí autoridad. Por eso dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y dice el versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Le dio autoridad en la tierra. Y le dio autoridad en el cielo. Le dijo cómo abrir y cómo desatar lo que está en el cielo. La Biblia dice, Efesios 1:3, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y alguien dirá, ¿y cómo le hago para que esa bendición llegue a mi vida? Bueno, Dios nos da autoridad para que estando en la tierra yo desate lo que está en el cielo. Por eso necesito revelación. ¿Quién es Cristo Jesús? Qué bueno que alguien te quiera convencer, pero lo que Dios quiere es que tú lo conozcas a Él, que tú recibas en tu corazón. Versículo 20, mire, yo trato de terminar. Versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Hay cosas que no se pueden entender hasta que se experimentan, mi hermano. Hasta que se experimentan. Como dijo alguien, si alguien me quiere convencer que el evangelio no funciona, ya es muy tarde. Porque yo lo tengo comprobado completamente que el evangelio sí funciona. Que Dios no le falla a nadie. Que hay un reino de las tinieblas y hay un reino de luz. Y que cuando estoy en el reino de luz, el reino de las tinieblas pierde su poder sobre mi vida. Y si me atrevo a creerle a Dios, puedo caminar en pos del Señor y puedo obtener los beneficios que Dios tiene para mi vida. Por eso, si alguien me quiere convencer que el evangelio no tiene poder, ya es muy tarde. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo el que cree. Diga conmigo, para todo el que cree. No para el que no cree, es para el que cree. El evangelio es el poder de Dios. Y si alguien me quiere convencer que el evangelio no funciona, mire, mi hermano, cambió mi vida desde el año 97. Para mí es poco tiempo, pero algunos de ustedes, tal vez algunos de los que están aquí, no habían nacido todavía. Para mí es poco tiempo. Digo, yo apenas voy empezando en el evangelio. Apenas en el 97 recibí a Cristo. Hasta vergüenza me da ser pastor porque apenas acabo de llegar al evangelio en el 97. Pero algunos de los que están aquí no habían nacido todavía. Entonces al único que se le hace poco tiempo es a mí. Pero el evangelio sí funciona.
Y el evangelio es poder de Dios. Pasa el grupo de alabanza. ¿Qué tengo que hacer? Recibir la revelación. La revelación de Cristo Jesús en mi corazón. Y decirle, Señor, gracias por la bendición de conocerte. Qué bueno que cantan los cánticos, te felicito. Qué bueno que lees la letra en la pantalla de los cánticos. Pero los que conocemos a Cristo Jesús, no necesitamos instrumento. No necesitamos un grupo de alabanza que toque. No necesitamos que nos pongan la letra de los cánticos en la pantalla. Lo que necesitamos es estar delante de la presencia de Dios y decirle, te alabo, mi Señor, te alabo, Señor. Él es real. ¿Cuántos creen que Él es real? Dios es real. ¿Quieres decirle, te alabo, mi Señor, te alabo? Te alabo, mi Señor. Te alabo, Jesús. Te glorifico, Señor. Te doy la gloria a ti, la alabanza a ti, la exaltación a ti, Señor. Te alabo, mi Señor. Te alabo. Porque Él es real, mi hermano. Porque tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, Señor. Porque junto a ti voy caminando. Sí, Señor, porque siento tu presencia junto a mí. Mi hermano, Dios es real. Dios es real. Te alabo, mi Señor. Te alabo a ti, Señor. Tú realmente eres todo para mí. Él te quiere rico, Él te quiere bendecido, Él te quiere libre, Él te quiere victorioso. Pero dile, Señor, aquí está mi vida para ti. Dile, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Sí, Señor, dile, te alabo. Te alabo. Te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo a ti, mi Señor. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Otra vez te alabo. Te alabo. Te alabo. Habla con Él. Dile, Señor, aquí estoy para ti. Dile, Señor, aquí estoy para ti, Señor. Dile, aquí está mi vida. Dile, aquí está mi corazón. Dile, yo te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto. A ti, Señor. Sí, mi Dios. Santo eres tú. Santo eres tú. A veces los problemas son muy grandes, pero envías nuevas fuerzas para mí. Tu presencia viene pronto a consolarme. Vida nueva de nuevo me da. Te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Mi Señor, te adoro, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Señor, te bendigo. Padre del cielo, te adoramos. Tu santo nombre bendecimos. Que tu reino se establezca en la alabanza. Dilo. Pues tus obras tu pueblo anunciará.
Bendito sea el Señor, Dios poderoso.
Señor, sí, mi Dios. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto. Haz que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará. Él es el Rey, por siempre reinará. Sí, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, que puertas de bendición sean abiertas delante de este pueblo. En el nombre de Jesús cancelo todo ataque del diablo. En el nombre de Jesús cancelo todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que los ángeles de mi Dios, los ángeles de Dios en Cristo Jesús, ministran, guardan, protegen este pueblo y abren puertas de bendición. Ángeles del Señor, en el nombre de Jesús, vayan y abran puertas de bendición delante de este pueblo. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén.